hablando de la inteligencia artificial, algo que está tan de moda, ¿no? Que parece que es tan desconocido, tenemos la sensación de como cuando entró Internet, ¿no? Que qué es eso, qué vamos a hacer, cómo nos podemos beneficiar esa inteligencia artificial pues aplicada a los albergues. Como decimos, está todo grabado, lo podéis revisar en cualquier momento. El contacto de Andrés lo vamos a facilitar también. Andrés Martínez es socio fundador de iUrban. iUrban es una gran empresa que está trabajando a nivel nacional. Yo no sé si internacional, ahora nos dirá también Andrés. A mí me ha quedado gratísimamente sorprendido con todos los proyectos que están llevando a cabo y con todas las administraciones y empresas privadas con las que están trabajando. Antes de dar paso a Andrés, agradecer su colaboración altruista con REAG una vez más. Va a hacer una exposición aproximadamente de una media hora, en lo que él vaya viendo, y podéis hacer preguntas a través del chat, que luego las leeremos, o al final, quien quiera intervenir para comentar también cualquier cosa, pues por supuesto que lo va a poder hacer, ¿no? Recomendaros también dentro de REAG que estamos ahora en una situación un poquito más menor de trabajo, en el sentido que Susana ha sido mamá, por lo tanto estamos ahora también con la plantilla un poquito reducida, pero sí que seguimos con toda la actividad como venimos teniendo planificada. Hoy acaba el plazo para presentar proyecto al programa Vacaciones Solidarias. Acordaros que cada albergue puede ganar hasta 5.000 euros en este proyecto. Aquellos que lo estáis ultimando tenéis capacidad para hacerlo hasta hoy, ¿vale? También está abierto el plazo para el encuentro de corresponsales, que estamos ya trabajando con todas las comunidades autónomas para hacer el programa de corresponsales, un programa también muy tradicional y muy típico de REA, que nos está funcionando muy bien. En la asamblea de junio llevaremos las ayudas de la accesibilidad y la sostenibilidad para que todos los albergues tengáis capacidad económica por parte de REA para ser más accesibles y más sostenibles. Estamos también ahora en punto máximo de ebullición con todos nuestros programas europeos y también con uno que estamos especialmente contentos, que es el de Experiencias España, que es ahí donde conocimos a iUrban, que es uno de los socios junto con Impulsa Igualdad y junto con SEO BeerLife, que ayer hicimos una actividad en un albergue en el Delta del Ebro, pues con un grupo de personas con discapacidad, que ya empezamos a diseñar, que fueron a hacer avistamientos de aves, que luego también puede comentar Andrés cómo lo vamos a aplicar la inteligencia artificial a ese proyecto, que queremos generar un producto para que luego todos los albergues, ahora hay 15 seleccionados, podáis llevarlo a cabo en vuestras instalaciones. Vamos a hacer también una experiencia piloto dentro de un mes, a finales de mayo, en el albergue de Menorca, en el Sa Vinyeta, y con todo ello pues elaboraremos un producto que pondremos a final del verano a disposición de todas las instalaciones. Yo ya me callo, le doy paso a Andrés Martínez de iUrban, agradeciéndole de nuevo que esté hoy aquí con nosotros, y la verdad que Andrés, estamos muy, muy contentos de poder contar contigo y muy expectantes de ver lo que nos vas a contar. Okay, sí. Muchas gracias, Andrés. Vale, nada, gracias Sergio, bueno, por contar con nosotros. La verdad, una gran empresa tampoco, somos una pyme, somos casi 40 vamos a hacer, pero vamos, sí que es verdad que desde que incorporamos la IA, pues hemos duplicado personal y para nosotros ha sido un cambio, ¿no? Un boom. Entonces, ya no hablamos de si aplicar o no IA, sino de cuándo, ¿no? Porque cuanto más tardemos, menos competitivos vamos a ser. Y os voy nuestro feedback, ahora me voy a presentar, si queréis ya comparto directamente. Podemos apuntar, pero Sergio, si hay alguna duda mientras explico, genial que puedan preguntarnos y pararnos para que sea más interactivo, porque yo soy muy pesado y hablo mucho, ¿vale? Y lo que quiero un poco transmitiros es la facilidad de uso, que yo sé que muchos de vosotros seguro que ya estáis usando ChatGPT casi diariamente, como yo, y para los que no, pues al menos todas las opciones que os quiero plantear para sacar el máximo provecho a la IA que tenemos. Tenemos versiones gratuitas, tenemos versiones de pago, cada una te permite una cosa, y presentarnos un poco, pues iUrban es una startup que fuimos los primeros en integrar inteligencia artificial en destino. Nosotros trabajamos principalmente con ayuntamientos, con oficinas de turismo y nuestra misión fue, por ejemplo, Madrid fue el primer destino que incorporó una IA que se llama Visit Madrid GPT. Implementamos el primer chat GPT cuando alucinaba, cuando no era fiable, cuando era casi un juguete, pero nosotros ya lo metimos como una oficina de turismo, ¿no? Y nos dimos cuenta que darle tanto a tu página web, a tus servicios, la opción de que puedas tener un asistente en 95 idiomas
que te dé respuesta en tiempo real, pues era algo muy potente y que cumplía la principal barrera que tienen los destinos, los alojamientos, que es muchas veces la barrera idiomática o incluso pues dar respuesta cuando los recursos de personal son limitados, ¿no? Igual que en la oficina de turismo, pues los albergues, los hoteles, pues tenéis un personal dedicado, muchas veces ese personal pues a lo mejor es más junior, más becario, tiene menos formación y efectivamente pues tener un asistente era algo pues que aporta mucho valor, ¿no? Quiero también comentaros un poco el proyecto de Experiencia España. Experiencia España es un proyecto muy bonito, impulsado por Segitur, por el Ministerio de Turismo, donde el objetivo es que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad o requisito de accesibilidad pueda viajar con el foco de que sea en reservas de la biosfera, sean sitios para donde se pueda localizar el avistamiento de aves y esos sitios que están un poco fuera de esos centros urbanos, pues sea el albergue como última milla, como sitio de proximidad, el alojamiento que el asistente sugiera antes que un hotel o un Airbnb, un apartamento, pues un alojamiento, ¿no? Y yo, por ejemplo, como usuario, que viajo mucho y trabajo mucho fuera, nacional e internacional, pues muchas veces no he considerado el albergue porque lo he visto de una temática más juvenil, etcétera, y trabajando con Sergio en el proyecto me he dado cuenta que, oye, la próxima vez que viaje a Madrid, por ejemplo, es una opción más que fiable por no solo los precios, sino por todos los servicios que da y muchas de las cosas que hay desconocimiento, ¿no? En el turista, de que un albergue también tiene sus habitaciones privadas, también tiene sus servicios adaptados, accesibles, y esto creo que la IA nos puede ayudar. Os voy a compartir un poco qué es Cicerone, que es nuestra herramienta, cómo funciona, para que en esa experiencia España, como decía Sergio, también veáis en qué va a consistir. Voy a hacer un ejemplo de cómo en cualquier web la transformamos y la convertimos en una oficina de turismo para que veáis la potencia y luego voy a ir a casos para que vosotros podáis utilizar el propio ChatGPT para formar a vuestro personal, para interactuar con vuestros usuarios, clientes, etcétera, ¿no? Así que voy a compartir esta pestaña, ¿vale? Y para que veáis un poco cómo va a funcionar, lo que se ha creado son una serie de experiencias y entonces, pues aquí la persona en tiempo real va a poder hablar y mira, voy a hacer el ejercicio con Madrid que quiero ir, por ejemplo, a un congreso, ¿no? Accesibilidad, por ejemplo. Digo, hola, mira, pues vamos a ir del día 28 y 29, bueno, este lunes y martes, a un congreso de accesibilidad. Vamos desde Perfecto. Málaga. Bienvenido a Madrid. Aprovechando que vienes al Congreso, vamos a asegurarnos de que tu visita sea inolvidable. Voy a preparar un itinerario accesible. ¿Vale? Aquí, como veis, pues bueno, en base a las peticiones que tengo, coge la información y me hace una ruta. Aquí, por Parque ejemplo, puedo Madrid preguntar que me lo Río diga en is a inglés, large ¿no? urban park in Madrid, Spain, built along. ¿Vale? Como vemos, lo que estamos haciendo es que le preguntamos sobre algún recurso y me da la información en tiempo real en 95 idiomas, ¿no? Y encima, sin tocar nada, por voz, que esto para personas con necesidades de accesibilidad, me hace esa información. Toda esta conversación que yo he tenido para pedir información, me la guarda y luego me analiza por inteligencia artificial, oye, si tengo peticiones de accesibilidad, los días de viaje, por lo que he preguntado, etcétera, ¿no? Entonces, mapa de calor de por dónde quiero información, qué entidades, qué recursos. Esto es lo que hacemos un poco en Urban con los destinos, que es hablar o dar recomendaciones y, por ejemplo, podemos poner etiquetas. Si un albergue está adaptado para accesibilidad, lo voy a potenciar respecto a otro. Si un albergue tiene la Q de calidad y me preguntan, pues lo voy a poner, ¿no? O sea que al final la IA no es un chat GPT abierto, sino que habla solo del conocimiento. Y ahora os voy a enseñar cómo crear incluso el vuestro con un ejemplo que he creado aquí de un albergue, ¿vale? Para que veáis cómo lo podemos llevar a realidad. Este ejemplo de cómo la IA cambia nos habla un poco de la interacción, cómo está cambiando con el usuario. Y os quiero compartir, sigo por aquí. Vale, esto ya lo hemos visto. Bueno, las estadísticas e informes que sacamos, porque al final el problema es que muchas veces, pues vosotros como albergue tenéis toda la parte del durante, pero en el antes os falta mucha información de qué piden, qué quieren
qué requisitos tienen, oye, pues voy con mi mascota, voy, etcétera. Y al final la IA nos puede ayudar para esto. Os voy a hacer un breve resumen de tipos de inteligencia artificial, un poco de historia de asistentes para tener un poco de contexto. Cómo a día de hoy la IA generativa, porque la IA generativa es solo la última IA, pero ha habido inteligencia artificial toda la vida. Aplicaciones prácticas para los albergues, yo sé que este es el que más os va a interesar, pero bueno, siempre meto un poco de rollo para dar contexto y algunos riesgos, ¿no?, que tiene la IA y que también, oye, pues la atención personal o eso pues va a ser un valor diferencial, ¿no? El primero, bueno, los tipos de inteligencia artificial, antiguamente era Machine Learning, oye, yo si 3 personas que se llaman Andrés interactúan con el asistente, pues la siguiente que interactúe, el asistente va a pensar que es Andrés, ¿no? Porque, oye, pues si yo siempre pregunto por los mismos tipos de albergue o porque voy con mi familia, reconoce, ese era Machine Learning, ¿no? Era en base a lo que ya he hecho, hago una predicción. Por eso daba bastante errores. Los antiguos chatbots, acordaos, eran muy tontos, no he entendido tu pregunta, etcétera, porque se basaban solo en lo que ya conocían. Deep Learning, esto fue un cambio que es lo que ya tenemos con el Google Lens cuando te reconoce una foto y te sabe que hay una falda o hay un elemento y de ahí son redes neuronales, fue lo anterior a la IA generativa y, oye, por ejemplo, Alexa, todos estos asistentes funcionaban con Deep Learning y luego ya la IA generativa, noviembre de 2022, ChatGPT, era el 3,5, ya había 3 versiones anteriores, pero la primera que se habla al público, ¿no? Y tenemos una IA que tú escribiendo pues te permite hacer una serie de funcionalidades. Como vemos, en solo 2 meses llegó a los 100 millones de usuarios, ¿no? ChatGPT eso no lo había conseguido nunca. Cuando, oye, pues el resto lo hacía en un mes, pues el resto lo hacía en 2 años, ¿no? Como vemos con Facebook, Netflix, etcétera. O sea que el primer asistente que pasó fue el test de Turing. El test de Turing era que había un humano al otro lado, había un humano y una máquina. Uno preguntaba, un humano preguntaba y a veces respondía la máquina, a veces el humano. Si el humano que había preguntado no detectaba que había una máquina, pues pasaba el test de Turing, ¿vale? Ese era un ejercicio. El primero fue Elisa, que fue el MIT, y el primer chatbot fue un terapeuta, ¿vale? Que el terapeuta lo que hacía, pues como todos los que vamos a psicólogo y pagamos, pues simplemente te pregunta sobre, oye, ¿por qué estás triste? Pues dice, estoy triste, ¿por qué estás triste? Pues no estoy feliz porque últimamente estoy no negativo. ¿Y por qué estás tan negativo? ¿No? Al final era unas preguntas-respuestas. Ya vemos los asistentes virtuales, que son Siri, Watson, Cortana. Al final siempre se usan mujeres como voces porque dicen que tiene un 30% más de interacción, Cortana porque son más cálidas o más cercanas que la voz masculina, ¿no? Aunque, bueno, nosotros la experiencia que tenemos en más de 400 destinos es que hay muchas propuestas sexuales pues que te insultan y que pues al final mucha gente lo utiliza con mal uso y por eso es tan importante la Ley de Inteligencia Artificial Europea para poner filtros de moderación y que, bueno, pues a nosotros en Madrid nos preguntan de todo. Digo Madrid como ejemplo, pues de dónde ir a por estupefacientes o productos, etcétera, ¿no? Y ahora, ¿cómo os puede ayudar la IA en vuestro día a día? El primero, optimizar operaciones y procesos, redactar un email, generar un contenido para una página web, potenciar a los empleados turísticos, oye, darles formación, que tenga una base de conocimiento, pues para tener como esos welcome kit o que, oye, incluso cómo tengo que configurar pues dispositivos, etcétera, transformar la experiencia del viajero, ¿no? Al final, cómo podemos hacer que nuestra página sea más interactiva, hable en nuestros canales de atención al turista y, por último, pues con toda esa información que tenéis, desarrollar nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de accesibilidad, hemos hablado también de turistas con mascotas y incluso en el propio evento, pues podemos hacer catas de vinos si los turistas o los usuarios nos lo piden, ¿no? Para que veáis un ejemplo, esto es lo que ha subido la contratación de administración pública a perfiles de IA y es de la necesidad que hay en formarse en estas competencias, ¿no? Aunque sea cursos de ChatGPT, ¿no? Al final hay mucho miedo con la IA, pero nosotros siempre decimos lo mismo, pues más que Robert Downey Jr., a nosotros nos gusta ser Iron Man, ¿no? Que una máquina sea la que te ayude a potenciarte, o sea, que al final una IA no te va a quitar el trabajo, a día de hoy por eso se llaman copilotos, sino un hombre que la utilice a su favor, un albergue que lo utilice a su favor, pues va a tener una ventaja competitiva respecto al resto, ¿no? Porque va a ser más rápido respondiendo, va a tener una serie de herramientas.
Solo os doy un ejemplo. ChatGPT 3,5 tenía el nivel de un estudiante de secundaria espabilado. ChatGPT 4 ya tenía el nivel de un universitario. ChatGPT 4,5 ya empieza a tener un nivel de doctorado, ¿no? Entonces, imaginaos que tenéis un director financiero que os ayuda con las cuentas, un director de marketing con un nivel de doctorado. Pues eso es algo que con albergues, seguro que muchos de vosotros pues tenéis un equipo a lo mejor de menos de 5 personas, ¿no? Pues al final eso te genera pues mucha ayuda, ¿no? Para tu día a día. Ya vamos a la parte de cómo potenciar a los albergues. Os voy a poner algunos ejemplos que nosotros hemos detectado que pueden tener sentido. Por ejemplo, vosotros podéis meter en ChatGPT vuestro hotel y darle a la opción de que busque en Internet y que busque opiniones y que te haga un DAFO, en plan, oye, en base a las opiniones de mi hotel y ponéis el enlace web, ahora os vamos a enseñar cómo se puede hacer esto, quiero que me hagas un análisis de mi percepción, qué opinan de mí, qué debería mejorar. Oye, pues pueden ser cosas de atención, pueden ser cosas de las instalaciones y en vez de estar mirando en Booking, en TripAdvisor, en cualquier portal, pues automáticamente te puede hacer un scrapping. Lógicamente, depende de la versión y del modelo, pues puede ser mejor o peor, pero oye, como primera medida, esto es un uso muy interesante de saber qué percepción tienen de mi negocio o de mi albergue, al menos en Internet, los usuarios, ¿vale? Y esto lo utilizamos en nuestra empresa, por ejemplo, para ver, oye, los canales que estamos haciendo en nuestra página web están correctos, la visión que tenemos, lo que nosotros queremos transmitir es lo que refleja, y hombre, si un tercero te lo dice, mejor, ¿no? Comunicación multilingüe, bueno, diariamente. Ha comentado Sergio, nosotros estamos en 5 países ya, estamos en LATAM, ahí no hay problema, pero por ejemplo con UK o con Noruega, pues muchas veces, oye, yo ya escribo emails en noruego, italiano, ¿por qué no? Si me da la opción, joder, es mucho más cómodo. Le digo que me lo ponga en español y cuando ya lo tengo, pues me lo traduce automáticamente, ¿no? Incluso os voy a enseñar un ejemplo real de cómo crear un chat GPT para que lo pongáis en vuestra página y os haga de comunicación multilingüe, ¿no? Gestión rápida, incidencias. Oye, si tenéis personal, ¿qué pasa cuando una persona se queja o tiene problemas con la reserva, con lo que sea? Podéis crear, en vez de la típica hoja, de, oye, si alguien pregunta, dile esto, podéis alimentar y crear vuestro propio asistente para que vuestros empleados o incluso recomendaciones turísticas, ¿qué puedo hacer cerca de mi albergue? ¿Qué actuaciones tengo? Pues ahí directamente lo pueden usar para que tengan un soporte vuestros empleados, ¿no? Marketing personalizado. Bueno, nosotros utilizamos, oye, hazme una campaña, nosotros somos más de LinkedIn porque vamos a ayuntamientos, a destinos, pero vosotros que sois albergue, quiero hacer una campaña en TikTok para público alemán. Oye, hazme el copy, hazme el mensaje, incluso te puede generar el vídeo, el propio ChatGPT con Sora, o te puede generar una imagen de, oye, quiero traer al turista de pareja, o el turista familiar, o el turista con mascotas, y te lo hace, y te va a hacer un turista seguramente rubio, con un perro, y entonces tú lo metes en tu campaña de Instagram. Siempre nosotros se lo pedimos en castellano, damos el OK y luego le decimos, vale, házmelo en alemán, ¿no? Esto, por ejemplo, pues lo hemos utilizado para en Valencia hacer campañas y dicen, oye, pues la playa de Valencia, la Malvarrosa, luego cógete el tranvía, ¿no? Y te hace campañas o contenido, blog, que os pueden servir para posicionaros en Internet. Comparativa de competencia. Este también es muy, muy interesante. Es, oye, si tengo albergues alrededor de, oye, compara los servicios de mi albergue con los que tienen el resto, ¿no? Puedes ponerlos tú a mano o les puedes indicar directamente. Siempre es interesante meter el enlace para que te haga un análisis de qué deberíamos mejorar, ¿no? No solo de la opinión de los usuarios, sino también de la competencia. Y luego, como decíamos, podemos incluso, oye, usar un ChatGPT para mejorar la atención al cliente. Nosotros lo usamos para hacer manuales, para hacer procedimientos. Pues ahora, por ejemplo, estamos mejorando la atención al cliente, las formaciones. Pues claro, entre que una persona escribe un procedimiento y apoyarte en un ChatGPT, yo siempre digo que esto es para romper el folio en blanco. O sea, si no podemos copiar y pegar directamente porque la calidad del contenido pues siempre tiene que ser supervisado, joder, pero ya es un avance brutal. O cuando lo haces tú a mano, pues pasarlo ya que te termine de dar la estructura y la forma, ¿no?
Y por último, también nos vale mucho para dinamizar nuestro hostal o nuestro alojamiento, organizar eventos. Oye, ¿qué puedo hacer? Que son las fiestas de mayo en Madrid, en el puente. ¿Puedo hacer alguna acción? Pues oye, pues mira, puedes hacer pues un evento que sea con cosas castizas de Madrid, lo que sea. Pues al final a veces tenemos el cerebro fundido, como en mi caso, y tener a alguien que piense por nosotros, pues nos puede ayudar, ¿no? Para esa dinamización. Os voy a poner un ejemplo, vamos a ir en harina totalmente, ¿vale? Para que veáis que yo he creado un chat GPT de un alojamiento, ¿vale? Me he cogido este de ejemplo, el Scout Madrid Hostel, ¿vale? Que veo que está aquí en Real, un alojamiento que está en Moratalaz, en Madrid. Y entonces, esto es lo que tiene la típica página. Oye, pues tiene su reserva, su información, etcétera. Y yo he dicho, oye, pues vamos a crear un asistente para que yo pueda poner un botoncito y que cualquier persona pueda interactuar, ¿vale? Para crear asistentes tenéis que meteros a chatgpt.com, crear una cuenta de pago, son 20 euros al mes. A nosotros ya os decimos que tiene tanto valor que claramente lo vemos, ¿no? Lo tenemos claro. Y entonces tú puedes crear tu ChatGPT. Fijaos, yo he creado el Scout Madrid Asistente, pero me he creado un profesor de inglés que me da clase todos los días, ¿vale? Y me da o un traductor. También lo usamos mucho pues, para traducir cualquier texto o para revisar documentos, licitaciones, ¿no? Vámonos al caso de Madrid. Lo puedes hacer muy fácil dándole a crear y diciendo, oye, quiero un asistente para mi alojamiento que me dé esa información y te va a dar el prompt. El prompt, como sabéis, es el texto que se pone para crearlo. Nosotros lo hemos puesto aquí, le das a crear uno, lo hemos configurado, le hemos puesto el nombre, la descripción, oye, eres un asistente turístico para el albergue, porque nosotros hemos creado un asistente para ponerlo en nuestra web y no solo dar información del hostel, sino de qué hacer en Madrid o de qué actividades, ¿no? Entonces, le hemos puesto estas instrucciones, ahora os vamos a explicar cómo crear un prompt, ¿vale? Pero hemos puesto, eres un asistente virtual especializado en informar a los visitantes del albergue juvenil. Quiero que saques todo el contenido de mi web, scoutmadridhostel.com, y luego proporcionas información clara, amigable, todo esto me la da el prompt, ¿vale? Quiero además que des información de Madrid, para eso te bases en fuentes confiables. He metido la página web del Ayuntamiento de Madrid, que es cliente nuestro, es madrid.com, y luego por actividades, pues he metido, por ejemplo, Civitatis Madrid, ¿vale? Lo que he hecho, como veis aquí, es que he metido las actividades que pueden hacer y la página web, ¿vale? Le he puesto, tu objetivo es ayudar a los visitantes a planificar su estancia, resolver dudas y si no sabes la respuesta, por ejemplo, le he puesto que siempre vas a contestar en el mismo idioma que la pregunta, ya que está diseñado para informar en 95 idiomas y siempre al final llevarlo a tu enlace de contacto por si quieres más información, ¿vale? Tu tono es divertido, bueno, ya le pones el tono. Recuerda que al estar en Moratalaz debes recomendar actividades cerca. Yo me creo este chat GPT, lo podéis compartir directamente para que cuando yo tenga, a ver, aquí como veis la previsualización, voy a ponerlo grande para que se vea mejor. Voy a poner aquí, ¿vale? Vamos a verlo y entonces esto es lo que tendría un usuario que tenga ChatGPT y yo puedo ponerle, por ejemplo, oye, voy con mi pareja y quiero que me digas qué servicios tiene y si podemos tener una habitación privada y el precio aprox. O sea que al final tienes un asistente 24/7, 95 idiomas. Esto lo acabo de hacer, ¿eh? No tiene que coge toda esta información que yo tengo que pegar, pero que en tiempo real pues me está dando información. Oye, habitaciones privadas. Sí, el albergue ofrece habitaciones privadas. Precio aproximado. Aproximadamente una habitación puede costar entre 40 y 80. Este precio es una estimación. Te recomiendo que consultes directamente aquí en la página, como veis, ¿vale? Y al final, si necesitas más detalle, pues voy a preguntarle, por ejemplo, en inglés, ¿no? Please give me some wineries to taste wine, ¿no? O sea, Oye, dime algunos. te funciona bien el profesor de inglés, Andrés? Te funciona muy bien, ¿eh? Pues no mucho, porque lo he escrito fatal, pero bueno, para que veáis, le he preguntado algunas bodegas o donde tomar vino, ¿vale? Cerca de Madrid. Entonces, fijaos que vuestra página web, que esto es un poco el proyecto de Experiencia España, pero con Cicerone, no con ChatGPT, pues me está diciendo en 95 idiomas, en este caso en inglés, que tengo la bodega Mora Martín, bodega Rejal, etcétera, bodegas. Me va diciendo toda la información. Entonces he convertido mi página web, esto es tan fácil como darle a compartir,
Y esto, este enlace que tenemos aquí, pues lo meteríamos igual que tenemos este widget en este punto o aquí y ya tienes un asistente, ¿no? Entonces, lo podéis poner en vuestra página web o lo podéis usar vosotros a nivel interno. Os voy a explicar un poco algunas acciones para que cuando hagáis el prompt siempre hay que tener esta estructura, ¿vale? Hay que poner, son el rol, el tema, el contexto, el formato y la confirmación. Rol. Quiero que actúes como, yo por eso me creo el ChatGPT, oye, quiero que actúes como un profesor de inglés o quiero que actúes como un informador del albergue turístico de Cazorla o el albergue turístico de Islantilla, de lo que sea, que da información del hostel y de qué hace alrededor. Tema, o por ejemplo aquí, ¿no? Quiero que seas un guía turístico de Málaga con mucha experiencia que habla alemán. Necesito que responda a este email con un plan de un día que incluya museos, restaurantes, adaptados en silla de ruedas, porque esto era para un asistente para alemanes, ¿no? Para competiciones de accesibilidad. Contexto, ya que la información es para un turista alemán de 50 años con su pareja que está planeando una visita en mayo, así que asegúrate que las recomendaciones sean relevantes para ese periodo. Fijaos que cuanto más información le demos al prompt, pues de más calidad va a ser, ¿no? Y el formato, esto es muy importante. Oye, hazlo en forma de email, con un tono educado, cercano, haz un listado de puntos, porque el asistente, si tú dices, oye, pues dame un email, pues no sabe el formato, ¿no? Y es muy importante la confirmación. Oye, confírmame que has entendido o muchas veces nosotros le ponemos, que esto es muy interesante que lo apliquéis, oye, si necesitas más información para hacer mejor tu servicio, pregúntame y te va a preguntar, vale, el tipo de eventos que quieres recomendar, ¿qué son? Gastronómicos, te da igual, de algún tipo y te acota al mejor servicio, ¿no? Esto, por ejemplo, otro ejemplo. Actúa como un espectro traductor de el idioma que tú quieras. Portugués, ¿no? Para los que estén en Extremadura, estén cerca de la frontera. Inglés. Oye, el tema, un turista portugués me ha escrito y quiero que lo traduzca al castellano. Una vez lo pegues, o sea, al final siempre es el mismo formato, ¿no? Como hemos visto aquí. Un intérprete o, por ejemplo, actúa como un especialista de estudios de mercado y análisis de destinos turísticos. Aquí sería, actúa como un especialista en comparación de albergues y quiero que compares de los diferentes albergues de mi provincia, que me hagas un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, etcétera, ¿no? Siempre seguir este tema, el rol, el tema, contexto, formato, confirmación, ¿no? Y por último, acción, pues muchas veces, oye, si queremos que nos haga un informe, un PDF, un Word, etcétera. Aquí veis, por ejemplo, que me ha hecho un DAFO. Esto lo hemos hecho con Málaga, ¿vale? Que es de donde somos nosotros. Pues, oye, ¿qué debilidad aspecto? Atracciones, debilidades. Pues hay falta de diversidad, ¿no? En atracciones. Amenazas, temporada baja, estacionalidad, ¿no? Fortalezas. Esto puede valer a vosotros incluso puntos de mejoras, ofrecer opciones de alojamiento asequibles para los diversos viajeros, ¿no? Pues Málaga está subiendo mucho el precio, pues ahí vosotros tenéis una propuesta de valor muy clara, ¿no? Que al final servicios que mucha gente piensa que son una habitación compartida con 20 personas, que es la visión que yo tenía de un Camino de Santiago, aunque también hay alojamientos que son privados y tienen otro tipo de estancias, pero un precio súper competitivo, súper cómodo y además que tienes también un rollo y una cercanía que a lo mejor no te dan otros, ¿no? Y ya no solo es un tema de precio, sino de experiencia diferente. Entonces, es muy importante abordar este tipo de contenido de, oye, si quieres venir a Madrid y hay un concierto, por ejemplo, pues de Taylor Swift o lo que sea, que sepas que en los alojamientos también hay espacio para ti, que además tendrás una experiencia mucho más cercana, etcétera, con tu habitación privada. O sea que imaginaos, ¿no? Por eso, oye, Rol, quiero crear contenido en mis redes sociales. Pues actúa como un especialista en copywriting, con muchos años de experiencia, que solo escribe de los atractivos turísticos de Málaga. Pues lo he puesto porque he visto que hay una debilidad ahí, ¿no? De publicaciones, el contexto, bases identificados diferentes buyer persona, o sea que al final es muy importante el utilizar la IA para que sean más competitivos, ¿no? O sea que, como habéis visto, estos son porcentajes de los empleados turísticos, pues los principales usos que le hacen, ¿vale? O sea que al final la escasez de personal, ¿no? Es más difícil el trabajo, tienes que formar, actualizar, tienes que hacer muchas cosas, soy muy hombre orquesta, tienes que estar en mil historias, control financiero, campaña, marketing, gestionar la atención al público, ¿no? Y al final aquí no hay que programar nada, esto es simplemente
un contenido. Esto es un informe de Gartner que dice que el 10% de las publicaciones a nivel mundial, como veis, ya las va a hacer la IA. O sea, y cada vez que más publiquéis, más posicionados estáis en Internet. Está claro que es muy difícil competir con los grandes, pero oye, pues si en mi municipio hay, en mi destino, más albergues, pues el que esté con más contenido va a ser de más calidad, ¿no? Este es de 2000, fijaos, datos de 2016, 17, 18, en el que la IA ya tiene un porcentaje de fiabilidad pues, mayor que el 90. El más bajo era la traducción al chino, pero aquí no contaba con ChatGPT, era 2018. Ahora estamos en torno a 95. Incluso el euskera, ¿no? O sea que al final, para que veáis el... Y esto es algún ejemplo que os quiero dar, pues bueno, es Hotelverse, es una startup que ellos se dedican a hoteles, alojamientos y como veis, pues con IA y tal, te pueden incluso dar información de tu habitación, ¿no? Oye, no, estoy eligiendo mi habitación, incluso tengo las vistas que veo en tiempo real, ¿no? Bueno, pues esto ahora mismo es verdad que ellos van allí, hacen una representación, mucho trabajo, pero metiéndole 4 imágenes de las fotos, pues con la IA ya te va a dar incluso un vídeo, una representación de cómo sería tu estancia ahí, ¿no? O sea que imaginar lo importante. Y al final sacaréis una serie de estadísticas, de datos, que aparte de los que ya pasan por vuestro alojamiento, pues gente que pregunta y que a lo mejor no acaba de entrar al alojamiento porque hay unas barreras, que aquí las sabemos. Oye, puede ser accesibilidad, puede ser el tipo de turista que piense que la experiencia va a ser pues más incómoda, etcétera, ¿no? Cuando ya os digo que a mí me ha sorprendido gratamente por el otro lado, ¿no? De no solo como un peregrino que lo usé en su día cuando era joven, sino ahora más mayor, pues que es una opción totalmente real, ¿no? Aplicaciones prácticas de la IA, bueno, pues personalizar 95 idiomas, ahora podéis crear vídeos, imágenes, todo se ha vuelto de moda el Gilby este famoso, que todo el mundo hacía un montaje, pues os puede servir para esas campañas en redes sociales en un momento, ¿no? Oye, créame un vídeo de unas personas interactuando en un albergue, tomando un vino o lo que sea, diferentes nacionalidades. Pues eso es lo potente, ¿no? Medir la satisfacción real, lo que os decía, análisis semántico. Oye, métete en esta página o en mi página de TripAdvisor o de Booking, donde lo tengáis, o en Google y búscame toda la percepción de mi local y dime puntos de mejora, ¿no? Mucho, mucho más rápido. Informes, lo que decíamos, ¿no? Cómo ayudar al personal. Y al final, oye, pues conocer un poco mejor al turista, ¿no? No sé si tenéis, me imagino que sí, un CRM o tenéis un PMS, pues es que podéis incorporar incluso un QR en las habitaciones y que ellos lo usen para como guía turístico, ¿no? Si no tenéis Cicerone, si no tenéis iUrban, pues podéis crear el vuestro como habéis visto, metéis la página web de Madrid, de Civitati o de cualquier destino, puede ser Murcia, puede ser País Vasco, puede ser lo que sea, y al final tenéis una oficina de turismo que esté dando un servicio de valor que no dan otros, ¿no? Así de sencillo. Esto es un ejemplo, pues Madrid, ¿no? Que hizo una campaña, por ejemplo, de la historia de Madrid y eran un poco cómo había cambiado la moda y tal, pues en un momento, ¿no? Son vídeos que se generan muy rápido y que os dan una propuesta brutal. Por último, quiero hablar de riesgos de la IA, de las oportunidades, aparte de que te dé contenido no fiable, que nosotros por eso siempre le decimos, oye, siempre que me des un contenido, una búsqueda, dame la fuente para cotejarlo. Pero esto es un estudio que hizo de Big Data, BVA con Telefónica, hizo Roca Salvatella, que era los turistas que venían a Barcelona en crucero, ¿qué hacían? ¿No? Era un poco oye, estudiar con los móviles y los gastos de la tarjeta dónde se iban. Y lo primero que localizaron, que el turista principal que llega al puerto de Barcelona es nórdico, es noruego, danés, sueco, finlandés. ¿Por qué se iban al McDonald's? En estos países apenas hay presencia de McDonald's o mucho menor que en otros, ¿no? Y lo que se dieron cuenta, pues cualquier persona hubiese dicho, oye, tengo este dato, pues vamos a empezar a montar más McDonald's, ¿no? Pero cotejando con las tarjetas financieras de BBVA se dieron cuenta que el gasto era de €1, €1,50 y veían que era el mínimo gasto para entrar en el baño, porque para usar el baño tenías que comprar agua o un café o cualquier historia. O sea, que la gente iba para ir al baño, ¿no? O sea, que muchas veces lo dejamos todo en la IA y, como digo yo, incluso los call centers que ahora van a ir todos a la IA, pues a lo mejor el que te hable como una persona va a ser el diferencial, pero no significa que dejemos de usarlo, ¿no? Os quería poner un vídeo gracioso, pues de alguien que usa todas sus experiencias con la IA. Creo, bueno, este vídeo
viene muy a coalición del gran apagón que ha pasado y que como dependemos de la tecnología a veces nos puede generar un problema, ¿no? Por eso está bien tener estos canales, pero siempre el A y el B, porque al final nos puede pasar como lo que pasó este martes y toda la casa por la pared, ¿no? Así que voy a compartir. Lo que pasa es que no sé si se oye el audio. Decidme si se oye. Yo creo que no. Sí, se oye. Sí, sube un poquito el volumen si puedes, pero sí que se oye. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're going to do one more. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the door. Open the door. Open the door. Error. Hey, there. With a rock. Open door. Open door. Open door. Bueno, es un poco una broma, ¿no? Pero oye, al final lo vimos con el apagón, que muchas veces la digitalización falla y que al final el soporte humano, pues mira, este hombre ha ido al dentista y no reconoce la voz y no puede entrar a su casa porque solo funciona por voz, ¿no? O sea, que es un poco una parodia de la IA, pero que es verdad que nosotros lo usamos diariamente y que es una ayuda, ¿no? No cegarse 100%, pero es una ayuda, ¿no? Y bueno, ya os dejo aquí mis datos de contacto y preguntas si queréis. Porque, bueno, como dice Bill Gates, la clave de los negocios está en saber en qué dirección va el mundo y llegar ahí primero. Y como os he dicho, ya no es una cuestión de cuándo lo vamos a incorporar, sino de por qué no lo incorporo en todas las áreas de mi negocio, porque aunque sea interno, externo, pues es una gran ayuda, ¿no? Por muy poco importe. Así que aquí os dejo mi contacto, Sergio, y Sí. nada. Muy bien, Andrés. Para que me preguntéis. Si nos podéis pasar también la presentación, la colgaremos también en la intranet para que la gente tenga. Tenemos todos tu contacto, lo pasaremos a todas aquellas personas que nos lo pidan y es el momento de si alguien tiene que hacer alguna pregunta. Me pregunta a mí aquí a través del WhatsApp, José Juan de Canicosa, dice que ha organizado su viaje a Nápoles, todo con inteligencia artificial, y pregunta que respecto a los albergues, que si se pueden también organizar los procedimientos pues, de limpieza, de organización del personal, que si conoces algún caso práctico para poder hacerlo ya no solo a la venta, sino también algo a interior. Claro, es lo que os comentaba, que yo he creado un ChatGPT para que sea como una oficina virtual de mi albergue 24/7, pero puedo crear uno que sea para resolver las dudas de mis empleados y aparte de que tú puedas escribir todos tus procedimientos, puedes subir PDFs, puedes subir manuales, puedes subir Word, lo que tú quieras, ¿no? O sea que para que tengan un propio ChatGPT yo te consulta y cuando alguien tenga dudas de, oye, ¿qué hacer si un cliente pide una devolución? ¿Qué hacer si he tenido un problema con un proveedor? Etcétera, tengan ahí la respuesta. Lógicamente, pues te cubrirá un SLA a lo mejor nivel 1, 2, pero es bastante. O sea que nosotros estamos usando para crear los procedimientos de la empresa, para hacer esos manuales. Vale, pregunta también si nadie tiene preguntas, Tomás, de la Ventana Azul en Las Palmas de Gran Canaria, pregunta que un albergue, por ejemplo, como el suyo, de 30 camas, que cuánto costaría trabajar por encima, ¿no? Tampoco se trata aquí, ya habría un contacto ya entre vosotros o lo que fuera, con iUrban y qué servicios en concreto le podríais recomendar. Vale, pues nosotros al final, mira, tenemos pues hoteles que estamos trabajando, creo que son 1.000 y pico al año, o sea que al final es casi el consumo que tenga, depende de los usuarios del ChatGPT, pero nosotros haríamos algo parecido a lo que has visto, pero en vez de irte a ChatGPT te lo pondríamos en tu página web. Al final depende de a qué nivel quieras llegar. Si quieres llegar a atención al usuario, pues lo pondríamos toda la información de qué hacer en el destino, de tus servicios y tendrías una oficina. Lo bueno es que los datos de ChatGPT se los queda ChatGPT. De esta manera sí que puedes ver las conversaciones, pero al final tienes que analizar y nosotros estaríamos un informe, ¿no? Pero ya has visto que solo como atención al público, un valor innegable. Y luego, pues, analizar qué pide la gente.
no nos metemos tanto en el procedimiento interno, sino en la atención al público. Eso es un poco nuestro scope. Muy bien. Chicas, chicos, ¿tenéis alguna pregunta? Creo que es un buen momento y la verdad que a mí me ha encantado escuchar a Andrés. Pues muy ¿Alguien rápido, quiere- siempre. O sea, que si No, queréis bien, un bien, bien. día que os explique cómo queda un GPT, pero vamos, es súper sencillo y nosotros, que ya os digo, que lo usamos diariamente, y os pasaré la presentación para que tengáis cómo hacer el prompt, porque al final la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta. Eso es así. Vale, sí que eso es un poco también lo que venimos trabajando, ¿no? Es decir, que de primeras da miedo, ¿no? Sí que es cierto que desde REAG estamos incidiendo continuamente en la modernización tecnológica de los albergues, ¿no? Y esto ya es una cosa esto es una cosa ya casi de presente e incluso parte de pasado, ¿no? O sea, que hay que ponerse al día con todas estas cosas, como tú bien has dicho, Andrés, si queremos diferenciarnos, ¿no? Y si queremos ser competitivos, ¿eh? Pregunta Iván de Terrassa. ¿Se utiliza la inteligencia artificial en el proceso de reservas o solo la información turística o de servicios? Claro, al Podéis final, preguntar en una voz también si alguien quiere, Perdón, Andrés, Si alguien quiere sí. puede quitar el micrófono y hablar o lo que quiera, Eso no hay Sí, problema. sí, sí, genial. Pues efectivamente, aquí a vosotros interesa el end-to-end, o sea, que hagan la reserva completa. La opción más fácil es, oye, yo doy el enlace a mi reserva y que ahí se metan y cotejen directamente, pero claro, ya depende si tenéis un sistema detrás, un PMS, ya debería llevar más integración o una API para hacer esa consulta y ver si hay disponibilidad o no y darle el precio, ¿no? Por eso nosotros hemos hecho algo muy sencillo de, oye, este es el rango de precio, coteja aquí, pero efectivamente es un desarrollo más profundo, se puede hacer porque nosotros lo estamos haciendo para reservar actividades en destinos con las Tourist y tal, y es un agente que tú tienes que programar para que haga esa petición y diga, ¿hay disponibilidad? No. Entonces va a ser muy potente, ¿no? Esto estamos hablando de meses. Es verdad que va a llegar para que puedas. Lo importante de la planificación es saber si hay disponibilidad de entradas. O sea que tiene que estar, sí, sí. Pero con un ChatGPT normal no lo vais a tener. Va a ser difícil que haga esa consulta, aunque ya ha salido Operator, que es como un preview de OpenAI, que sí que te habéis visto que te reserva un billete de tren y te pregunta y entra y ya mete tu tarjeta y tal, porque la tienes ahí guardada. Pero bueno, están aún en pruebas, ¿eh? Sigue un poco, Tomás, con la pregunta anterior, que no le ha quedado tampoco bien claro, que cuál es la diferencia entre trabajar solo con ChatGPT y trabajar con iUrban. Vale, la diferencia con iUrban, nosotros lo que hacemos es que solo vamos a hacer un ChatGPT que responda de tu contenido, no se va a abrir, no te va a hacer otras cosas, no va a alucinar porque solo lo acotamos a tu base de conocimiento y a las que tú valides. Oye, yo tengo acuerdos con estos proveedores, pues solo va a hablar de esos proveedores. Lo que yo os enseño es algo muy sencillito con ChatGPT para, oye, la persona que no tenga recursos, pues pueda hacer su propio asistente, ¿no? Lógicamente, la calidad de uno y otro no es la misma porque ahí, sabéis que ChatGPT a veces te puede abrir, te puede hablar de otras cosas que no están controladas y aunque tú hagas un buen prompt, no es lo mismo por código que sin código. Y al final nosotros lo que damos es toda la información de qué hace en el destino, del alojamiento y luego las conversaciones te las guardamos y analizamos y te damos en un informe para que tú tengas en tiempo real todo lo que está pasando día a día. ChatGPT tienes que ver las conversaciones, hacer tu análisis porque no te hace ese código. Muy bien, Andrés, muchas gracias. ¿Quiere alguien preguntar algo? Micrófonos abiertos, si alguien tiene alguna duda. La verdad que ha sido mucha información y muy interesante, muy interesante. O sea, Esto, ya os digo, lo pasaré y os daré alguna herramienta, un libro, un ebook, os voy a dar cosillas, ¿vale? Para que tengáis ahí más información. Muy bien. Seguimos trabajando en el próximo webinar, que haremos ya, si todo va bien, en el mes de mayo y abiertos a si alguien quiere proponer alguna cosa, ¿vale? Andrés no está solo hoy aquí, sino que en cualquier momento se puede contactar con él, con iUrban, o sea que no hay ningún problema si alguien, pues oye, pues se le ocurre alguna cosa o quiere conocer algo más de inteligencia artificial o de los servicios que iUrban pues van prestando a las diferentes entidades, ¿eh? Si no, lo dejamos aquí, ajustándonos al tiempo de 50 minutos, que es perfecto. Siempre me gusta hacerlo entre 45 minutos y una hora para que no sea muy pesado y que no nos acapare demasiado tiempo en la mañana.
Y bueno, pues que Raquel, que muchas gracias, que ha estado genial, saludos, están llegando también mensajes por WhatsApp, otros que ya nos piden el vídeo, que si lo hemos subido, entonces que seguiremos distribuyendo y seguiremos trabajando un poco para que tengáis este tipo de información y que en este caso pues que veáis la importancia de estar ahí, de diferenciarnos y de modernizarnos, ¿no? Así que 1.000.000 de gracias, Andrés, 1.000.000 de gracias a todas las personas que habéis estado al otro lado de las pantallas y estamos a vuestra entera disposición para cualquier cosa, ¿vale? Ya sabéis dónde encontrarnos. Muchas gracias, que os vaya todo muy bien. Gracias, buen día. Saludo, gracias. Chao, chao. Chao, gracias, chao, chao.